siempre es de verdad, bueno, es momento de mucha alegría los viernes porque ya está aquí Javier Aranda con sus confesiones literarias. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Pati. Buenos Previa a la días. Navidad, además. Previo a la Navidad, Omar. Bienvenido al confesionario. Está muy bien. Bueno, pues previo a la Navidad, yo creo que la mejor forma de entender muchas cosas, precisamente de esta celebración, de esta fiesta, que es una fiesta ya mundial, pues la podemos hacer también sacándole más provecho leyendo a Charles Dickens, que fue, digamos, el mejor retratista de la sociedad puritana de Inglaterra, siglo XIX, porque él fue pues un niño que padeció muchas limitaciones de chico. Su padre se endeudó, lo clásico, y pues finalmente él a los 11 o 12 años se tuvo que meter a trabajar en una fábrica de asfalto, y era un trabajo realmente duro, aunque no era tan complicado lo que hacían los niños, sí era muy complicado precisamente por su edad, ¿no? Y lo hace para solventar los gastos de la familia y empieza a conocer ese submundo que muchas veces decimos no existe o no queremos verlo, que es el submundo que hace que la gran maquinaria del dinero y de la prosperidad de muchos lugares sea posible. El trabajo esclavo de los niños no era algo ajeno en Inglaterra. En 1830 más o menos, la ley prohibió que los niños hicieran tareas en las minas, los niños menores de 10 años, pero pues, los metían a las fábricas a hacer los trabajos más complicados, ¿no? Entonces, eso nos retrata muy bien a una sociedad que tiene ganas de crecer y sobre todo de acumular capital a costa del trabajo infantil, a costa del trabajo de la explotación de las mujeres y de muchos hombres. Entonces, esta sociedad nos permite realmente entender muchas cosas de lo que estamos viviendo ahora. Hay una severa crisis económica en todo el mundo. Cada rato nos encontramos de noticias terribles que tienen que ver con el aumento de todos los productos básicos en todas partes. Nos enteramos de muchas cosas que tienen que ver con la violencia, y esa violencia y esa ansia de acumulación desmedida del dinero, del gusto de acumular simplemente de unos cuantos, de la manera en que se puede hacer, que la retrata muy bien Charles Dickens. Si hay alguien quien fijó el concepto de niñez que manejamos ahora, fue Dickens con Oliver Twist. Y si hay alguien que fijó el concepto de Navidad, fue también Dickens con Canción de Navidad. Todos los elementos que se encuentran en el imaginario universal los fijó él en el siglo XIX, y fue un autor que de la penuria empezó a crecer gracias a su obra literaria. Tuvo muchos problemas porque en el siglo XIX publicaban las obras y las reproducían pues, el que quisiera, ¿no? Claro, entonces, cuando llega a Estados Unidos y reclama sus derechos de autor, hasta los propios medios impresos lo critican ¿por qué quiere cobrar si son obras tan buenas, no? Dice, pues por eso mismo. Pero finalmente, en ese periplo, en su viaje a Nueva York, se da cuenta que tiene mucha capacidad, digamos, para contar y explicar sus historias. Y llena auditorios con 6,000 personas, es aclamado, regresa a Inglaterra y sigue con ese tipo de presentaciones, y es todo un éxito. Él no necesita, como escribe un cronista de la época, no necesita orquesta, no necesita más actores, porque él solito llena el escenario. Entonces es un fenómeno, es un bestseller que se hace a sí mismo, porque supo agarrar la médula de lo que a la gente le interesaba, le gustaba y padecía. Es un gran retratista y nos deja algunos mensajes, por ejemplo, en Canción de Navidad, en donde nos habla, en esta sociedad líquida, por ejemplo, que tenemos, donde no hay compromisos, donde no importa nada, donde vemos algún problema y volteamos la cara y creemos que ya no existe. Él nos habla, por ejemplo, de cosas como la solidaridad, la necesidad de compartir, de que la riqueza solamente tiene sentido si está en función de los otros, si multiplica la alegría, la felicidad o la tranquilidad de otros. No, y qué necesario, muchas veces lo hemos comentado, Javier, releer estos clásicos precisamente en momentos tan complicados para la humanidad, ¿no? Sobre todo ante la falta de empatía que existe a nivel social. Es decir, tú te encuentras bien, no me importa si los demás están mal, ¿no? Dentro de los mensajes que encontraste de Canción de Navidad, ¿qué otro te gustó? Bueno, uno es la solidaridad. El otro, que es muy importante, acuérdate de Ebenezer Scrooge, que es un avaro loco, que solamente quiere juntar dinero a costa de lo que sea, engaña, roba, o sea, y es un magnífico empresario, digamos, bien visto ahora,
y bien visto entonces también por muchos, por esa pequeña clase que controla muchas cosas, pero también nos hace ver que después de estar inscrito en el centro de esa maquinaria que solamente busca lucrar, hay momentos de reflexión, si uno ve hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro, que se pueden modificar. Y Scrooge es un personaje que después de ser tan duro con el dinero, decide y se da cuenta que el único sentido que tiene acumular tanto es compartirlo con otros. Claro. Digamos que es un gran mensaje y también un ejercicio de memoria. Dice, bueno, recuerda cómo fueron tus navidades pasadas, que fueron las épocas más felices. El propio Dickens dice que la infancia es ese recuerdo feliz que nos acompaña toda la vida. Y tuvo una infancia muy terrible, ¿no? Un niño con muchos problemas, pero bueno, fueron los años que le dieron formación y muchísimos gustos, mucha cercanía con su familia y también mucha distancia, porque la propia familia lo lanzó a trabajar y él siempre sintió como mucho desapego de la madre después, porque lo mandó a trabajar y le dijo, maestro, tienes que... Oliver Twist es de alguna forma algo autobiográfico, Javier. Sí, sin duda. Yo creo que toda la obra de Dickens puedes encontrar zonas que casan totalmente con su vida. Describe los bajos fondos, digamos, londinenses, nos enseña también cómo se resolvía la vida a trompicones, cómo la gente se apoyaba una a la otra entre los más fregados, digamos, y podían avanzar un poco. Pero también nos da otro mensaje que no lo dice directamente en sus libros, y es precisamente que la lectura, que la cultura te puede hacer vislumbrar un mundo distinto. Él es un lector precoz, es un niño muy inquieto y encuentra en la lectura de los clásicos, él lee el Quijote a los 11 o 12 años, él lee las obras de Shakespeare, o sea, se alimenta con los libros esenciales. Por eso puede escribir también libros esenciales. Sí, retrata muy bien la época victoriana inglesa justamente, y ahí das dos puntos claves: la experiencia que él mismo tuvo y grandes obras literarias que le alimentó justamente su creatividad y su postura. Y algo bien interesante, cómo utiliza valores en esa época, en ese siglo, y cómo en la actualidad, lo que decía Patti, nos ayudan a entender nuestra actualidad, ¿no? Y nos lleva a la clásica pregunta: si el ser humano está condenado a repetir cada siglo, cada época distinta, los mismos errores, ¿no? Avaricia, guerras, no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero es la realidad, ¿no? Es decir, cada siglo ha habido algún tipo de guerra, finalmente. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues que perdimos la memoria, se nos olvidaron las guerras y tenemos Alepo, por ejemplo, ahora, cuyas imágenes son el infierno de Dante, ¿no? Pues ahí está, siempre la literatura para reconquistar mucho. Reconquistarnos como seres humanos, Javier. Así es, Patricia. Muchas felicidades también para ti. Y pues está una gran opción, Canción de Navidad de Charles Dickens.